Atravesó desiertos y selvas, atravesó playas y montañas, atravesó ríos, lagos y mares, atravesó tribus y ciudades. El tambor no se detuvo. Nosotros lo acompañamos y el viaje se construyó entre caminantes y lugareños que abrieron sus puertas y encendieron el fuego. No había mapa, solo destino. El tambor es el camino. Ayer te conocí, amor continental, ¿cómo ha de terminar? Vestido de chofer, del bondi a tu raíz, viajando para atrás, ¿dónde ha de terminar? Atravesó desiertos y selvas, atravesó playas y montañas. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, ¿cómo ha de terminar? El flaco bailador promete conquistar, da giros para ti, ¿dónde ha de terminar? Atravesó ríos, lagos y mares, atravesó tribus y ciudades. El tambor no se detuvo. Nosotros lo acompañamos y el viaje se construyó. Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, ¿cómo ha de terminar? Y pibe, ¿dónde estás? Te acabo de encontrar, Marquitos Ramírez, ¿dónde ha de terminar? Atravesó desiertos y selvas, atravesó playas y montañas, atravesó ríos, lagos y mares, atravesó tribus y ciudades. El tambor no se detuvo, nosotros lo acompañamos y el viaje se construyó entre caminantes y lugareños que abrieron sus puertas y encendieron el fuego. No había un mapa, solo destino. El tambor es el camino. Queridos muchachos, reciban mi canto, que es como un abrazo, en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esas manos que tienen un palo, la lonja golpeando, conversa la tierra que tienen debajo, y el cielo de arriba le tiende los brazos, de azules y nubes, ¿dónde ha de terminar? Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, ¿cómo ha de terminar? Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, ¿dónde ha de terminar? Atravesó desiertos y selvas, atravesó playas y montañas, atravesó ríos, lagos y mares, atravesó tribus y ciudades. El tambor no se detuvo, nosotros lo acompañamos. Y el viaje se construyó entre caminantes y lugareños que abrieron sus puertas y encendieron el fuego. No había mapa, solo destino. El tambor es el camino. Radio Sur presenta El viaje del tambor, conducido por Marquitos Ramírez y el pibe Rodrigo Díaz. Bueno, bienvenidos al viaje del tambor. Este es nuestro primer capítulo, nuestro primer programa. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Yo soy Marcos Ramírez, conocido como Marquitos Ramírez. Y yo conocido como el pibe. El pibe. Nos íbamos a presentar cruzado, pero yo arranqué así, ¿viste? Como Está bárbaro, así quebrando que- todo lo todo pautado. el- Bueno,
Es un placer para nosotros este programa porque es una manera de volcar un montón de vivencias y experiencias que tuvimos viajando. Con Marquito viajamos durante 6 años por Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, por comunidades, por aldeas, por comunidades quilombolas, ¿sí? Descendientes directamente de los esclavos africanos. Y fue un viaje que estuvo atravesado por el tambor, porque viajamos con una cuerda de tambores de candombe. Entonces este primer capítulo va a tener que ver con ese origen. Sí, queríamos agradecer a Radio Sur que nos brinda la posibilidad de exponer toda esta idea y todo este viaje. Muy gentilmente ahí abrieron la programación. Radio Sur es la primera radio comunitaria de Córdoba que queda ahí en Villa Libertador. Y bueno, eso es nuestro agradecimiento muy fuerte hacia ellos. También a los Toch, también que nos hicieron una canción hermosa, hicieron una canción para la amistad, para la hermandad que hay en la vida cuando uno encuentra a esos compañeros que siguen manteniendo el lazo. Y bueno, eso, como un abrazo muy grande, hemos decidido poner ese tema ahí al comienzo como para también darle más significado a la canción y que aporte también un significado hermoso a esta idea del viaje del tambor. También en esa cortina de inicio hay un poema que fue bajado por el pibe, que de una forma muy bonita nos habla de la importancia del tambor, de su trascendencia a través del tiempo y cómo nos llega a nuestras manos también y cómo continuará. Bueno, y en ese poema está Horacio Sosa, al cual también le mandamos un abrazo, y nuestro amigo Juan Basso, que ahí fueron colocando su impronta particular en cada vez que lo leían. Así que bueno, también agradecerles a ellos. Y no sé quién más Y agradecer. el Payo, que también leyó. Ah, el Payo, exactamente. Juan Pablo Tot. Bueno, un poquito lo que dice esas palabras tienen que ver con cómo vivimos nosotros este trayecto de este viaje. Nosotros salimos desde Córdoba sin tener más que una idea de llegar a Cuba en un año. Bueno, pasaron 6 años y estábamos ahí en el medio del mapa todavía, pero no tenemos idea de todas las cosas que nos iban a ir sucediendo, de la gente que íbamos a ir conociendo, de las realidades y de los tambores que íbamos a ir descubriendo. Y eso fue gracias también a que salimos, digamos, acompañando a un tambor, ¿sí? Más que llevar el tambor nos fue llevando a nosotros. Esa es un poco la idea de lo que bajo ahí en esas palabras. Y bueno, ¿por dónde empezar? Porque hay tanto. Y lo mejor es empezar por el inicio, por el comienzo. Entonces, este comienzo va a tener que ver con los tambores del candombe. Y con esta palabra candombe, que es una palabra súper amplia, que abarca no solamente música, danza, personajes, momentos colectivos, sistemas de comunicación y bueno, un montón de cosas que para nosotros fueron y serán siempre muy importantes. Obviamente quedan reflejadas luego en la música y en el lenguaje de los tambores, pero todo lo que circunda alrededor y lo que está adentro para nosotros es súper importante. Sí, y en esa importancia, cuando estábamos en Córdoba, año 2000, para ir situándonos un poquito, y nos fuimos llegando al tambor, al candombe, nos fuimos encontrando con algunos libros que significaron un camino, un marco para el cual abordarlo al tambor. Y uno de los libros es de Luis Ferreira, que lo tenemos acá. Vamos a dejar todos los enlaces posibles de todas las cosas que vayamos hablando para quien quiera investigar un poco más, bajarlo y qué sé yo. Esas cosas veremos cómo las hacemos, pero vamos a hacer todas las intenciones como para que quede lo más claro posible.
Sí, bueno. y hay varios avatares en la mesa, porque también hay unos duendes acá. Sí. Bueno, que de alguna manera estos duendes tienen que ver con los duendes del parque, que están haciendo 25 años, estamos haciendo 25 Sí. años de grupo, de comparsa, y durante esos 25 años pasaron muchísimas cosas, y acá en esta mesa está un poco sintetizado todo eso, ¿sí? Estos libros que fueron como el primer material bibliográfico con el que nos pudimos topar. Recordemos que hace 25 años no había prácticamente referencias de candombe aquí en Córdoba. Las referencias había que irlas a buscar, era viajar a Montevideo. De hecho, con Marquitos hemos estado en el mismo año en Montevideo, en el Sin 2001. conocernos, estábamos ahí dando vueltas. Y luego fue reencontrarnos, llegando el mismo día al parque a integrar los duendes del parque. Pero esa historia ya va a tener lugar. Sí, sí, tal cual. Lo que queremos es, sabemos que este programa puede estar visto por alguien que nunca vio tambores de candombe o no sabe bien de qué estamos hablando. También tocar candombe para nosotros o acercarnos al tambor fue de alguna manera conocer un poco más de la historia de Argentina. Yo personalmente no sabía que había habido africanos en Argentina y que habían sido una población numerosa. Fue a través del tambor que nosotros tuvimos acceso a esas historias que no estaban muy contadas, que siempre el afro quedaba relegado a vender pastelitos en el 25 de mayo, y fue una manera de entender que había un montón de cuestiones culturales que están incrustadas en las cosas que hacemos, en las palabras que usamos y en un montón de costumbres, comidas, músicas. Bueno, el candombe sirvió un poco de llave para eso. Y este libro, Los tambores del candombe, de Luis Ferreira, está buenísimo para adentrarse en no solamente la historia del candombe, sino en la historia de los afros en el Río de la Plata. Vamos a leer brevemente, para dar un marco de historia al tema de hoy, que es el candombe, ¿sí? ¿Querés comenzar, Marquinhos? Empezás vos. Empezás vos, no empezás. ¿Yo? El candombe, al igual que la mayoría de los ritmos latinoamericanos, tiene su origen en las antiguas civilizaciones africanas. Tocar candombe es hacer música con los tambores en marcha, ceremonia ancestral que requiere de alta concentración para quienes lo ejecutan. El tamborilero que cuelga su tambor al hombro y sale por la calle a tocar se encuentra rodeado de una mixtura de sentimientos y sensaciones. El placer de su música, la presión sonora debido al alto volumen, la exaltación, la tensión que produce la concentración y la propia energía del tambor, el movimiento que genera el ritmo y su armonía. Todo se basa en un sistema de comunicación no verbal, en donde entra en juego la calidad de toque y la originalidad de cada tamborilero, para poder dialogar entre sí por intermedio de los tambores. Tocar candombe simboliza también la resistencia a la esclavitud de la cultura afro en Uruguay, en donde esta música ha sido capaz de mantenerse, crecer y expandirse en medio de circunstancias tan disímiles como la opresión y la disgregación. ¿Qué es el candombe? El término candombe designó diversas manifestaciones a través del tiempo. Se llamaban candombes a las salas de reunión, donde se agrupaban los africanos según su lugar de origen, y también a las músicas y bailes que allí se celebraban. Cerradas estas salas a fines del siglo pasado, parte de lo acontecido en esos festejos perdurará en las comparsas lugolas del carnaval montevideano y en las llamadas de tamboriles. Ambas manifestaciones tienen como centro un instrumento, el tambor. En la actualidad se reconocen tres tipos de tambores: chico, repique y piano, que responden a tamaños, afinaciones y comportamientos diferentes, que al ser ejecutados producen un complejo entretejido rítmico, melódico y armónico, el cual es llamado ritmo de candombe. Acá hay algo súper interesante para nosotros, que es que el candombe no queda limitado a algo solamente rítmico. Tengamos en cuenta que los tres tambores de candombe que están acá presentes, que ya en una sección del programa vamos a explayarnos mejor en eso, el chico, el repique y el piano, tienen tamaños diferentes, por lo cual, por ejemplo, el tambor chico es el que da la nota más aguda, el tambor repique da la nota del medio y el piano la nota más grave.
eso hace que el entretejido rítmico también a su vez sea armónico y melódico, ¿sí? Y eso se puede escuchar durante un toque de una llamada de candombe, que es cuando los tambores salen por la calle a tocar, y esas llamadas generalmente duran bastante tiempo, porque son varias cuadras, se camina a un paso, se camina siempre en el tiempo de la música, ¿sí? No es una caminata urbana común, y eso puede demorar, ponerle 1 hora, y durante esa hora la escucha se va transformando, la percepción se va transformando y suceden muchas cosas, tanto para quien va de oyente como para quien va tocando y para quien va bailando, ¿sí? En la comparsa Duende del Parque fue tal la importancia a esa riqueza melódica, armónica y rítmica que se preservó un estilo más viejo de tambor, que es con el tambor clavado, y que para poder tocar ese tambor clavado siempre es necesaria el fuego, la participación del fuego como un centro que afina el tambor. También dialogamos entre nosotros, que siempre también afinan las personas porque se van llegando, se van comunicando en cómo están, cómo ha sido su día, diversas cosas. Entonces hay un ritual, se le puede llamar un ritual de afinación, para que el tambor salga con la nota justa, para que el tambor dé lo mejor de sí y se pueda apreciar y distinguir esa riqueza. Y es hermoso el nombre de ese ritual. Templar. El templado, ¿no? El templar. Antiguamente cuando uno iba a Montevideo veía los fueguitos en la calle y los tambores alrededor. Eso después se empezó a perder un poco a raíz de que se empezó a usar un parche plástico en algún momento. Pero bueno, si nos remontamos a la historia, el origen del tambor tiene que ver con lo que transportaban, donde trabajaban los esclavos en los puertos, que transportaban barriles, barricas, y con esos elementos ellos confeccionaron, ya que no pudieron traer sus instrumentos de África, los tambores que hoy conocemos como tambores de candombe, que era clavar una lonja en esos barriles que eran de diferentes tamaños y tocar. La célula principal de candombe son estos 3 tambores que acabamos de nombrar, chico, repique y piano. Eso es una cuerda de tambores, pero cuando vamos a la calle vemos que hay más tambores. ¿Qué pasa? Se multiplica eso, siempre respetando ese equilibrio, ¿sí? de cantidad y de estructura, digamos, de tambores. Entonces, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante en el programa, pero sí está bueno arrancar escuchando algo. ¿Qué te Exactamente, parece? sí. Y ahí en eso tenemos este disco que también para nosotros fue como muy fundamental, porque era la posibilidad de escuchar con buen sonido, algo que no era tan común, el tambor de candombe. Es un disco hecho entiendo que por una productora francesa, se llama Musique du Monde, no sé cómo se dirá en francés. Y bueno, vamos a escuchar de ahí el track 9. El track 9, que es Vamos Arriba, del toque de 40. Que grabaron la gente de 40 y 80. Ajá. ¿Sí? Interesante esta colección Musique du Monde, porque una de la gran cantidad de cosas que han sacado es de candombe, pero tienen de diferentes partes del mundo, y se nota que el registro está bueno porque está hecho con buenos micros y no están hechos en estudio, están hechos en la calle, ¿sí? Se escucha el sonido ambiente, pero la calidad de sonido es impresionante. Y me acuerdo cuando conseguimos esto era muy difícil de conseguir, era casi imposible, y era como tener un tesoro. Lo hemos escuchado, debe estar rayadísimo esto ya, así que lo podemos digitalizar, y le vamos a dar pie a escuchar esto, pero antes también tenemos otro elemento acá en la mesa. Polémico. Polémico. No podíamos, esta mesa no podía ser polémica si no. No, tiene que estar todo. Sí. Bueno, este es otro libro que nosotros deambulamos por algunas librerías de Córdoba buscando materiales, sabíamos que a la existencia de algunos. Este lo conseguimos en Córdoba. Sí. Este lo conseguimos acá en Córdoba, este lo conseguimos en Uruguay. Este disco también lo conseguimos en Uruguay, no había forma de llegar.
Pero bueno, este libro es de un autor que se llama Vicente Rossi y se llama Cosas de Negros. Los historiadores no lo quieren. No lo quieren, sí. La verdad que puede haber cosas que no son tan acertadas o puede haber cosas, no sé, cada uno Sí, puede ver cosas. pero es muy interesante el ángulo de la mirada que tiene Rossi sobre la cultura afro. Sí, ¿no? sí, una mirada bastante situada en lo que sucedía realmente en las calles de Montevideo, porque él estuvo ahí, él puede desglosar cómo eran los reyes que salían por la calle y celebraban, los reyes congos, así de acuerdo a las naciones, que eran los lugares donde los negros se nuclearon de acuerdo a su origen. Y bueno, ellos tenían sus celebraciones, él las desglosa un poquito acá y las desglosa de una forma muy particular porque tiene como un lenguaje un poco cizañero, no sé cómo decirlo. Sí, tiene algunas cuestiones ortográficas, por ejemplo, que las escribe a propósito, como Sí. Argentina con J. Exactamente. O también fue una de las primeras lecturas que yo vi que reivindican al negro, Ujú. ¿no? Porque por lo general cuando uno ve documentos viejos, todo lo que tiene que ver con lo afro es como menospreciado, Ujú. ¿no? Y cuando uno lee Vicente Rossi, Cosas de Negro, hay una exaltación de los valores y las virtudes de ese colectivo, digamos. Sí, sí, sí. Y para aclarar un poquito lo que dijo Marco, de las salas, las naciones, ¿qué eran? Claro, estos esclavos que fueron traídos venían de diferentes lugares de África. Al llegar acá, y totalmente mezclado también para evitar rebeliones, para evitar que se levantaran, digamos que esa mezcolanza fue fuerte. Era muy difícil para ellos quizá comunicarse en su lengua porque hablaban diferentes lenguas, tenían diferentes religiones y adoraban diferentes dioses, pero sí se pudieron organizar en algunos casos ya sea por origen o armar estas como sociedades de socorro, y eso eran las naciones, ese lugar donde ellos se juntaban a tener un momento que los remitiera con su cultura. Y ahí un poco está la naciente ahí del candombe. Y esto que dijiste vos, Marquito, hoy de familia, ¿no? Claro, sí. Que lo traigo ahora, lo puedo Traelo, bueno. sí. No, bueno, que tiene que ver con que la preservación muchas veces de estos lugares, en este caso se les llamaban naciones, pero después el candombe, y que se da mucho en África, que es un condimento particular del África, que tiene que ver con la familia, que en los troncos familiares es donde se preserva la cultura. Hay algunas familias que son muy específicas, que se dedican específicamente a eso, a la preservación de su cultura, pero la familia es un lugar desde donde va a surgir todo esto, de donde va a salir. Y en Montevideo se da eso de familias que sus abuelos ya tocaban, que después sus nietos están tocando, ahora esos nietos ya son abuelos, y hay una continuidad en eso que trae ese linaje. Entonces están los Núñez, por ejemplo, que son un linaje importante en Montevideo, Silva, que son linajes importantes. Bueno, hay como una Oviedo, Los Pintos. Sí, bueno, una banda. Un montón. Y justo hablábamos hace un ratito con el pibe de bueno, como nosotros somos parte de los duendes del parque y nos consideramos familia también en ese sentido, porque así se fue dando, y quizás sea una particularidad propia del tambor a la hora de que el tambor comience a expresarse, no lo sabemos, pero sí se da esa particularidad, ¿no? de que el tambor reúne, y las vivencias que se generan a través de él son realmente como trascienden como que la vida de cada uno, ¿no? Como que hay algo que después da continuidad a eso. Son profundas y trascienden tiempo y espacio. Claro, Lo estamos viviendo en estos días. Sí, eso, sí, ¿no? tal cual. Bueno, hablando de familia, vamos a escuchar los Silva, de 40 y 80. Perfecto. Dale, el dale. track 9 de Music du Monde. Y volvemos.
Bueno, tenemos un invitadazo increíble. En este primer programa no podría ser mejor. Sí, la verdad que sí. Verán que estamos luqueados. Sí. Estamos luqueadísimos con el M&M. Tírate una banda, ¿verdad? Ya. Martín Martos. Hola. Se escuchan los aplausos, ¿eh? Grita el monte. Bueno, para quien no lo conoce a Martín, no sé si habrán visto por ahí los parches M&M de congas de bongo. Él es el autor, no solo de esos parches, sino de las máquinas que hace los parches. Y no sé si de la tuerca de la máquina que hace el parche, ¿no? Así, de la cadena. De la máquina que hizo la casa, en donde ahora se hace la máquina que hace los parques. Ahí está, todo. A Martín lo conocimos en uno de los primeros talleres de candombe que hicimos con Marcos, en el Manuel de Falla. Cayó con otros amigos, con Nariga y David. Expliquemos, Nariga es Jorge. Es Jorge y el David es Pollo. El Polo. Ya tendrán lugar en otros programas. Y también pudimos compartir esto del viaje del tambor con Martín, sobre todo en el estado de Minas y Bahía y Victoria de Espíritu Santo. Tenemos muchas cosas para hablar con él, pero merece, creo que 5 o 6 programas más o menos. Y hoy nos va a dar una mano acá para mostrar la cuerda, ¿sí? Ustedes están viendo acá estos 3 tambores que los hemos nombrado anteriormente, pero para quien no conoce, el tambor que tiene Martín es el tambor chico, que es el menor. Marquito está con el tambor de pique, que es el intermedio, y el que tengo acá, el gordito, tambor piano, ¿sí? Cada uno tiene medidas diferentes, cueros diferentes y se toca con palos diferentes. Los 3 tambores se ejecutan siempre con mano y palo. Es una característica, digamos, del candombe. Verán que en otros géneros a veces se toca solo con mano, en otros solo con palo, y el candombe tiene esta mezcla de estas 2 técnicas, ¿sí? De mano y palo, y van a apreciar de diferentes formas en cada tambor. Vamos a mostrar un poquito la madera, que es con lo que se empieza generalmente cuando uno ve una comparsa en la calle. ¿Qué va a escuchar primero? La madera, que es lo que unifica la sensación de tempo. Por ejemplo, alguien larga la madera y nosotros nos acoplamos. Suponete Marquito larga. Ya se puede percibir el pulso. Bien, sobre esa sensación, ya la comparsa empieza a tener como un lugar donde pararse y donde se va a ejecutar el ritmo. Entonces la madera vendría a ser un patrón que unifica, ¿sí? Los diferentes pulsos que traemos cada uno de su casa para hacerlo uno. Y también es una célula rítmica que generalmente es lo que aplaude la gente cuando va escuchando la llamada, va haciendo esa madera que guarda. Hay una madera que es más antigua que ya la vamos a explicar luego en el próximo programa. Sí, o guarda que la hagan donde el pulso, porque si no... Vamos a explicar eso también, de cuando está cruzado, cuando está cruzada la percepción. Eso sucede mucho con este tambor, que es el primero que se aprende, que es el tambor chico. ¿Por qué el primero? Porque tiene una dificultad que es que va en el aire el tambor y tiene una acentuación que se da cada la misma cantidad de tiempo. O sea, mucha gente percibe esa acentuación como un pulso, pero esa acentuación no está en el pulso. Vamos a hacer una madera con Marcos y Martín va a empezar a tocar la célula del chico para que escuchen cómo calza. Bueno, si se observaron, el toque fuerte lo da la mano, ¿sí? Esa es la acentuación de la que hablamos, que cuando la gente lo escucha cruzado, tiende a aplaudirnos sobre la mano del chico que no está en el pulso. Fíjense, yo voy a hacer el pulso acá en el tambor y Martín va a tocar el chico.
Eso por un lado. Después, ¿qué tenemos, Martín? Vamos a ver la base del repique, que el repique también tiene muchas formas también de abordarlo. La base sería lo que vamos a ver ahorita. Después hay floreos, llegadas a la madera y bueno, hay veces que y va intercalando. Pero ahora en este momentito veremos solamente la base del repique. ¿Sí? ¿Te hacemos maderita? Maderita, dale. Bárbaro. También tiene esa característica que la mano tiene más presencia que el palo. Sí, sí, tal cual. Y va un poco, algunas manos en armonía con el chico, algunas manos van juntas y otras veces se despega de eso y genera ahí como un poco voy y me abro, un poco voy y me abro. ¿Sí? Claro, es un tambor también que se desprende mucho, digamos, es el único tambor que durante el toque puede bajar a madera, ¿sí? Generalmente estos dos tambores van en su carril y el repique tiene más libertades, por ejemplo esto de venir tocando, ir a madera y de improvisar, pero no de improvisar cualquier cosa, sino frases que tienen que ver con el lenguaje del tambor, del candombe. Cuando toquemos la cuerda lo van a poder apreciar. Y luego está este otro tambor que mantiene, sería la base, ¿no? Con lo que es en una banda de rock, el bajo. Bueno, esto vendría a ser el bajo. La mano aquí, a diferencia de los otros tambores, no da golpes abiertos, sino que da un golpe de masa, ¿sí? Profundo, que saca un grave del tambor. Y el palo tiene el acento del toque. Los chicos van a hacer la clave y yo voy a hacer la base del piano. Dale. ¿Sí? Ahí al final vieron que hice algo diferente, que fue repicar para cerrar. Este tambor repica, no con la misma frecuencia que el repique, pero cuando esta formación, esta es la célula mínima, ¿no? Esto después se multiplica, cuando hay otro piano, yo converso con otro piano, los repiques conversan entre sí, por ejemplo en una formación típica de Cuareim, como lo que escuchamos recién, los chicos forman en hileras, ¿sí? Un chico atrás de otro que se dice que vienen remando, porque vienen con ese movimiento de mano todos igualitos, y los pianos y los repiques van en zigzag, y ahí se puede apreciar cómo serpentea el diálogo de los tambores, ¿sí? Estos tambores van dialogando, van hablando. Vamos a hacer un pequeño toque cortito para que vean más o menos tocando ahí la base y después explicamos otras cositas. Vamos. Se entran a caer los cuadros, profe, ¿eh? Se entran a caer los cuadros. Bueno, vieron que también hay una característica que el tempo no es todo el tiempo igual como cuando escuchamos cualquier otra música,
sino que el candombe se permite esa fluctuación. Ahora nosotros tratamos de meter eso, un universo en una chaqueta, pero eso se ve a través de mucho tiempo tocando. Los tambores a veces suben, bajan, ¿sí? La curva de tiempo se va alterando y no es una decisión arbitraria, es un comportamiento colectivo que lo manifiesta. Hay roles, por ejemplo el rol del repique de marcar los finales y muchos comienzos también, ¿sí? Entonces no es que el repique hace lo que quiere, sino que él va haciendo una lectura de lo que va sucediendo y lo manifiesta, ¿sí? Eso es importante también, de que no hay alguien dirigiendo el toque, por así decirlo, sino que es algo que se va construyendo de a tres. Y las tres piezas fundamentales, el chico manteniendo esa vértebra, ¿no? Esa columna rítmica, esa línea continua, la base que tiene más espacio, más golpe y que por ahí densifica ese toque para darle vida al movimiento, y el repique que va administrando, acrecentando la energía o vaciando. Sí. Y me parece que también para poder hacer todas estas cosas en el repique, poder florear mucho y hacer muchos repicados de piano, todo está basado en un buen sostén del tambor chico, que tiene esa particularidad de ser tan repetitivo, siempre es lo mismo, y está ahí el juego también el desafío, ¿no? De tocar un tambor constantemente igual, y cuando el tambor chico está bien agarrado, bien sólido, los demás tambores de alguna forma tienen esa posibilidad de expandir ahí su virtuosismo o su lenguaje, pero todo es en base a eso. Muchas de las cosas que el repique hace están basadas en las células que el chico hace. El tambor piano también en sus repicados toma parte del chico, entonces hay como un foco en quizás que el pareciera el más simple y el más no sé cómo llamarlo, el más fácil, pero en este caso en los tambores tiene como un papel como muy fundamental y muy transversal para los tres. Yo nunca me voy a olvidar cuando ustedes me enseñaron que los tambores tenían libertades y responsabilidades. Yo dije, bien, ¿por qué será eso? Bueno, después lo comprendí con esto, ¿no? Claro. Bueno, y podemos explayarnos sobre eso de qué es cuando está cruzado o cuando lo escuchamos cruzado. Por ejemplo, si lo hacemos en cámara lenta para que sea más claro, yo marco un pulso, Martín va a tocar el chico, ¿sí? Con respecto al pulso donde va el chico. ¿Sí? Por lo general la gente cuando escucha esto, ahí. Yo sigo. Sí. Muchas veces cuando lo estás escuchando cruzado, empieza a aplaudir donde va la mano de él. Y nos mata. Ahí se da una curva. Ahí sufrir. Eso está cruzado. Y el pulso de acá. Bien, se dieron cuenta, ¿no? La diferencia que hay entre cuando lo calzamos bien y cuando está cruzado. Así que, por favor, no nos aplaudan eso. No, mal. ¿Estamos? Bien, ¿cómo seguimos? Creo que íbamos a seguir ahora con mostrando lo que es un toque de dancina, ¿no? Ok. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, no sé dónde quedó el CD, pero... Música de humor, Música de humor. el track Número 2 era Introducción al repique. Introducción al repique, la Ancina en el repique que lo nombramos a Sergio Ortuño, tremendo, escuchen eso, y en el próximo capítulo vamos a hacer una diferenciación entre el toque de Ancina y de Cuarem, esas dos grandes líneas, digamos, que lo que hicimos recién fue un candombe base, ¿no? Tocamos una base que podría estar en cualquiera de los dos estilos. Así que a disfrutar. Los dejamos con los monstruos.
¿Volvimos? Bárbaro. Bueno, tremendo Ancina. Hermoso. Otra cosa, ¿no? ¿Qué diferencia la de Cuarén con Ancina, sobre todo en líneas generales, en el carácter, el acompasamiento que tiene Cuarén, la cadencia, Ujú. ¿sí? Y la guerra. La guerra que tiene Ancina adentro, Ujú. y encima este referente en el repique, que lo pudimos ver en vivo Sí. a Sergio Ortuño. Ujú. Me acuerdo que fuimos a Mundo Afro Es, wow. y le dimos la mano así y era como agarrar una chancleta. Sí, un callo de un, no sé, un Tremendo. centímetro. Y cuando lo vimos tocando no se podía creer. Sí. Pero la fuerza, ¿no? Sí, la descarga. una cosa maravillosa que recuerdo de él es llegar a una comparsa que estaba sonando, era Sinfonía. Sinfonía Ancina, Sinfonía. que estaba sonando, pero no estaba sonando del todo armadita. Para nosotros estaba bárbaro, Claro. pero yo me di cuenta de que no estaba sonando bien porque llega Ortuño y tenía una cara mala, así como medio renegón con lo que estaba sonando, y estaba con su tambor y no entraba hasta que le dieron un espacio. Se veían como Entró unas en el tensiones. medio, sí, como unas cosas como llegó no sé qué. No entendíamos mucho nosotros, pero vimos un poco esa secuencia. Entró adentro de la comparsa, se colgó el tambor, empezó a tocar y toda la comparsa tomó otro carácter. Empezó la gente alrededor a saltar. Yo nosotros pensé que también. se habían liberado los leones. Sí, Daban y ganas de eso- salir corriendo, ¿no? y eso lo vimos con él, así veíamos no sé cómo decirlo, la potencialidad de una persona y de un tambor y bueno, también cómo se contagia también eso desde ese lugar, ¿no? En este caso de él, del repique que estaba tocando ahí y bueno, eso. Estamos hablando también, Marco, de ya no ver a los ritmos como patrones y cosas a repetir y estudiar, sino como cosas que tienen una vida, un trasfondo y hay algo más, ¿no? Ujú. Cuando se toca, algo pareciera ser que se canaliza en ese toque, Sí. no siempre, es más, quizá muy pocas veces sucede, pero sí es muy fuerte cuando vivencias a través del tocar que sucede algo tocando el tambor, que es como una despersonalización, ¿no? Como, Sí. como un fundirse en la comparsa, como lo hemos hablado de diferentes sensaciones. Una es que como si el resto de los tambores emergiera de tu tambor, Ujú. ¿no? Como si vos estás tocando y parece que de tu tambor sale toda la comparsa. Sí. Otra es que vos ves que tu cuerpo se mueve como por fuera de tu voluntad, digamos. Ujú. Algo lo anima y tu tambor está totalmente integrado a lo que vos estás escuchando, como que te fundís en ese total, ¿no? Como la gota se vuelve mar y nos vemos. Y la sensación de tiempo, ¿no? Que por ahí cuando terminás te diste cuenta de las cuadras que hiciste o el tiempo que pasó, arrancaste tocando de día, ya de noche, o venías medio fusilado a la mitad del toque y hay una energía que se renueva, hay un agotamiento que se trasciende, y ese umbral, ¿no? Ese umbral que, no sé, se me viene Rocky en la cabeza, ¿viste? Levantándose de la lona y reponiéndose, y ahí sucede algo. Tal cual. Ahí sucede algo. Sí, me parece que también nosotros pudimos vivenciar eso porque cuando agarramos el tambor con los duendes al comienzo, teníamos la referencia auditiva de Uruguay, pero bueno, no estábamos en Córdoba, los tambores que también buscábamos, cómo era la afinación también, si el clima de acá en Córdoba diferente, que por ahí el invierno más no sé cuánto, y el verano no sé cuánto, entonces era como raro llegar. Bueno, una cosa que nos pasaba, que traíamos los tambores de Montevideo acá y se le aflojaban los unchos. Claro. Porque al ser menos húmedo, la madera se comprime y los unchos se nos bajaban y los cueros nos quedaban altísimos. Ah, o sea, sí, los tambores pianos nuestros sonaban pim, pim, pim. Sí, de hecho acá en Córdoba, a la hora de poner un cuero y demás, son como otras formas también de las que hay allá. Acá hay que ponerlo muy flojo, todo, así. Y con el calor que hay acá se estira como no existe esa humedad de allá de mar y demás. Entonces como que fuimos encontrando otra forma. Y esta cosa de ir buscando de la forma, como que íbamos registrando mucho cuando no tocábamos de la forma quizás donde nos sucedían todas estas cosas y cuando sí, era como muy notorio cuando sí.
recuerdo en Casa Bamba, una vez que fuimos con los tambores, que los llevamos ahí, y fue uno de mis recuerdos donde por primera vez sonó candombe entre nosotros, y celebrábamos eso porque estábamos escuchando algo que ya habíamos escuchado antes y que no era lo que tocamos, y que siempre estábamos buscando. No estaba para nada mal ese proceso de búsqueda, pero sí creo que ese proceso de búsqueda nos dio la posibilidad de reconocer el otro lado, de reconocer el lado donde todo emerge quizá de una forma más visceral, sin tantos pensamientos, con más unión, más empaste, alegría de la gente, a los alrededores, el grito, bueno, todas estas cosas que un poco desglosaba un poco Luis Ferreira en ese libro. Bueno, lo veíamos nosotros mucho por ese contraste de un poco de estar buscándolo. Y había cosas que no sabíamos bien con quién hablar, porque me acuerdo de esto. ¿Vos escuchaste voces? Yo escuché voces, ¿no? Esto de escuchar voces en el toque, ¿no? En el tambor. Que después uno, cuando se anima a compartir estas cosas, porque ¿qué tal? La primera que está medio loco, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, se escuchan voces. Después, terminás de tocar, ¿no? Y se larga a llover, suponete. Y hay un techo de chapa. ¿Y qué escuchan en la lluvia? Sí. ¿No? Que empecé a escuchar como candombe en todos lados. Yo tengo la referencia de la primer comparsa que veo en Montevideo, que vuelvo al hostel, lo escucho en la lluvia, se larga a llover y escucho y digo, bueno, no, me parece, me debe parecer a mí. ¿Viste? Ya hay una bolsita en aire que va volando con el viento y ya entré y digo, bueno, la quedé acá, ¿viste? Se vienen los medicamentos. Bueno, trato de relajar, me voy a dormir, voy al baño, el hostel, tiro la cadena, ¿viste? Hacía un ruidazón. Y yo escuchaba candombe en todo, claro, sí, que sí, después, hablándolo, y que sí sucede, como que si quedara una huella, una imagen de la cuestión rítmica interna, que uno empieza a escuchar como si todo estuviera compuesto de ese candombe. Y tengo un recuerdo re lindo de un toque en el Parque Las Heras, que terminamos de tocar y inmediatamente salimos corriendo. O sea, la adrenalina era inaguantable. Fue terminar, que también esto de terminar juntos, ¿no? Que es esa implosión, y no aguantarnos. Y dejamos los tambores tirados y todos corriendo y gritando, ¿viste? Como un gol, era una especie de gol. Y darte vuelta y hay 7 personajes corriendo por el parque. Y la certeza de que sintieron lo mismo que vos, ¿no? Esto de que yo sé por qué estás corriendo, porque a mí me pasó lo mismo. Tal cual. Bueno, cosas maravillosas que, como hemos dicho en otras oportunidades, vale la pena tocar toda la vida para que pase una vez. Tal cual. Y bueno, y en aquellos tiempos no era tan fácil, como decíamos recién, por ahí tener así como un diálogo con otras personas, y teníamos algunas referencias, así que por ahí nos acompañaban. Estos libros fueron algunos, pero sí por ahí también íbamos escuchando algunos materiales. Me acuerdo de los primeros materiales que bajábamos de internet de Eduardo Mateo, por ejemplo, con toda esa multilocura que tiene, pero había algo vinculado con el candombe ahí. Bueno, y las grandes referencias, quizá más populares, Rade, Jaime, como algo lo más a mano que había, ¿no? Sí, tal cual. Lo más a mano que había. Y, claro, y lindo, y más a mano lindo, porque no, que tocan ahí, por Dios. Tal cual, sí. Bueno, esas referencias un poco nos acompañaban un poco esos tiempos de allá, en el año 2000. ¿Y qué hubo antes del 2000? ¿Cómo llega vos a ver un tambor de candombe? Y yo estaba con ganas de tocar percusión. Entonces conocí a la gente de la sala La Chacarita, en Barrio Pueyrredón, en Córdoba. Y los conocía, amigos y qué sé yo, y me llegaba ahí cada tanto. Y ahí empezó a dar un taller de percusión Esteban Gutiérrez, un taller de percusión. Y como estaba ahí, qué sé yo, dije, le mando un abrazo. Un abrazo, porque gran mentor de mucha gente y bueno, siempre sigue dándole masa. Y bueno, ahí yo me acerqué ahí al taller de percusión como para ver percu, ¿no? Entonces se veían varios ritmos ahí, no sé, la cumbia,
varios ritmos. Entre uno de esos ritmos que se veía era el tambor, era candombe. Y bueno, era como un lugar como más de estudio, porque después nos dimos cuenta que es largo el viaje para lo que es el aprendizaje, y de hecho se sigue aprendiendo hasta el día de hoy, pero bueno, ahí fue la primera vez. Después de ahí a mí me quedó como las ganas de seguir investigando un poquito más, y me fui en el 2001, enero del 2001, o febrero, me fui a Uruguay. Y tú también estabas allá, pero no nos conocíamos. Claro, no pasa así. Ahí. No nos conocíamos con vos, pero estuvimos viendo casi los mismos lugares, compramos los mismos cosas, porque tengo Este mío. En la próxima traigo el mío. Che, y bueno, ahí fue la primera vez en realidad que ahí en Montevideo el tambor realmente me pasó por encima. O sea, cuando yo escuché el tambor de candombe, que fue en el Teatro de Verano, la primera vez que lo escuché, yo no tenía ni idea de nada, no sabía nada. ¿Viste? Como yo llegué y digo, en algún lugar debe haber candombe acá, ¿viste? Entonces voy y empecé a ir por los lugares. Y llegué la primera noche, vamos al Teatro de Verano, porque todo el mundo dice que hay que ir al Teatro de Verano, ¿viste? Y fui ahí y fue impactante para mí. Yo salté de donde estaba, fui a los tambores, desesperadamente a escucharlos. Fue eso, como pocas veces me ha pasado. Con algunas cositas puntuales de música me pasa. Con el tambor fue una que me pegó así, me dio vueltas. Se atravesó. Me agarró una exaltación y fui a buscar. Y bueno, y después vine para acá, volví para acá, claro, sin un peso para comprar nada, que volví pelada, sin nada, ¿viste? Y tuve la suerte, tuvimos la suerte de conocer los duendes, sería. Y de llegar el mismo día. Llegamos el mismo día, tal cual. Yo voy a buscar mis avatars. Tengo un par de avatars para la historia. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo acá. Me acuerdo Claro. ahora. Con el pibe llegamos el mismo día, sin conocernos, al Parque Las Heras. Ahí en el Parque Las Heras había varios duendes, que en ese momento no se llamaban duendes, que se estaban juntando ahí a tocar candombe, que también habían viajado, también habían ido a Uruguay, se estaban consiguiendo las primeras cuerdas de tambores y demás. Y yo volviéndome para mi casa, porque yo vivía cerquita del parque, los vi y me acerqué. Y ahí estaba vos, y yo lo que recuerdo es ver a varios, y qué sé yo, pedí un tambor, el Carlito, me acuerdo que me dijo, pero que esto no es murga, tenés cuidado. Si no, Había que advertir, sí, había que advertir. Y bueno, entonces yo más o menos confiado que algo sabía, me puse a tocar y recuerdo, me puse a tocar un piano, y recuerdo que no sé si hago yo el repicado piano, hago un repicado y vos respondes, y ahí fue como el primer registro del pibe, así como un repicado de piano. Este me escuchó. Así que bueno, desde ahí empezaron un montón de cosas que vamos a ir desglosando en estos programas. Sí. Bueno, así brevemente, yo la primera vez que veo un tambor de candombe fue en Córdoba, en la peatonal. Que vi un gramillero, que ya hablamos de ese personaje, ¿no? La barba blanca y el bastón, el paso del gramillero, todo quebrado, y una cuerda de tambores atrás, panfleteando turismo a Canelones. Yo salí de la legislatura ahí del conservatorio y escuché, fui corriendo allá atrás. Esa fue la primera vez que vi así un tambor así cerca. Pero luego, en el año 2000, vino un grupo de uruguayos a dar un taller candombe, que hoy encontré el afiche, lo tengo acá, mirá. Tuki. Álvaro. No te dejes mentir la fuente. No. Y está, que fue en el 990, en septiembre, en el 990. Eran dos profes de historia, Álvaro Méndez, José Soba, Andrés Moyano, profe de música, y Fernanda, profe de danza. Y hacían Aquí les mandamos un abrazazo, y gracias, loco. Bueno, en ese taller fue el Esteban Gutiérrez con la Basili, fue Almendra. Bueno, fue gente, y bueno, esa fue la primera vez que pude tocar un tambor, que me pude colgar y tener idea de qué hacía cada cosa.
y lo que estuvo muy bueno de los chicos que se enfocaron en la historia, en la danza y en la música. Y ahí es como fue a abrir El mundo el ese. mundo de candombe, ¿no? Que no sea solamente esto, sino que era una cosa enorme. Bueno, la mejor con los chicos, entonces en ese verano voy a Montevideo, caigo en un hostel ahí en la calle de Durazno, creo, o Canelones, no me acuerdo. Te fuiste a Canelones, Me fui a Canelones. Y escucho tambores, dejo todo así medio tirado, y la primera comparsa que veo es la Calenda, que sale al frente del gas, en la puerta del Lobo Núñez. Estaba tocando Rada, estaba tocando Hugo Fatoruso, estaba el Foquí, estaban todos así los cracks, la poca cosa que se podía ver en un documental de candombe, estaban todos ahí. Y me acuerdo así de ese impacto, de ver una comparsa, por primera vez una comparsa, ¿sí? De muchos tambores y estos personajes que estoy hablando. Que encima, en ese momento no salían siempre, salían a veces, la Calen. Luego, tengo una experiencia muy linda, que tiene que ver con esto que contamos de escuchar el candombe en la lluvia, en el viento, en todo. Que fue, voy a ver La Dominguera, siguiendo La Dominguera, que también sale ahí, Barrio Sur, estamos hablando del toque de Cuareim. Maravillado con eso, escuchando. Yo no sé si el tipo se confundió o qué, pero iba uno tocando el chico, me mira y me ofrece el tambor. Lo primero que digo es que no. No. O sea, viste cuando sentí que le hablan al de atrás y atrás no había nadie, viste que no. Segundo ofrecimiento, viste como onda. Lo quería pasar el tipo al tambor y no sé por qué. Y la tercera vez que me lo dice, yo digo, bueno, me la juego acá o muero. Pero algo, yo ya mostré mi respeto, no aceptando, pero ya esto me estaba buscando, ¿viste? Era como más fuerte. Entonces fue a agarrar ese chico, y yo no había tocado nunca, Marco. O sea, había tocado en un taller, y yo no tenía experiencia, no sabía ni cómo caminar. Pero me puse en la cabeza, acá tengo que ser uno más, porque yo acá me estoy jugando la vida. Claro, y sí, vos sabés de lo que te hablo. Sí, sí. Y me acuerdo que arranqué a tocar, ¿viste? Como fue como mimetizarse, y me acuerdo que venía uno con una gorrita así dado vuelta, que venía como bichando, ¿viste? Si alguno está cruzado, qué sé yo, y pasa, vuelve, como no reconociendo, ¿y este quién es? Y se queda mirando y sigue. Cuando sigue, dije, seguimos vivos. Y fue como así, como muy prematuramente, una experiencia de tocar adentro, ¿no? Y adentro de eso, que vos sabés lo que es. Tal cual. La nave. Sí. Te bautizamos la nave, a La Dominguera. Bueno, sí, eso ahí aparecen estas cosas del propio llamado, porque también ahí, hablando un poquito de las llamadas y los llamados de los tambores que hay entre sí, también hay un llamado de tambor así hacia uno, ¿viste? Porque por ahí sucede que, no sé, capaz que te ha tocado a vos con algunos alumnos que vienen y dicen, quiero tocar piano, yo quiero tocar repique, me gustaría, qué sé yo. Pero después hay algo que, sí, llegate, empezar por el chico, porque es lo más correcto que hay que hacer para entender todo, pero después hay algo muy puntual, basado un poco en la personalidad de cada uno y en el propio elección que hace el tambor sobre vos, ¿viste? Con la impronta con la que vos llegás. Dejar que él te elija, ¿no? Un poquito, sí, porque hay algo ahí, quizás como una confianza en algo que no sabes muy bien qué es, pero que está en marcha eso. De hecho, en ese poema que escribís vos, este atravesar tantas cosas, un instrumento atravesar tantos años y tanta vivencia, ¿por qué no rendirle una confianza de que también eso que tiene su conocimiento mismo, también vaya llamando a quienes necesite realmente? ¿Y cuántas cosas han desaparecido con menos, no? Y esto ha perdurado a pesar de que lo han querido aniquilar miles de veces. A mí me tocó que en este taller que hacíamos ahí en la Chacarita, yo tocaba el chico y tocaba el piano, pero cuando tocaba repique no, se me daba vuelta. No lo podía tocar repique. Yo dije, no, repique ya, eso no, otro. ¿Viste? Yo toco piano o chico y así como me sale. Pero cuando llegué a Los Duendes, toqué el repique por primera vez, no se me dio vuelta. Fue la primera vez. Y después de ahí quedé tocando repique. Es como que en ese lugar, esas personas y el tambor vino hacia mí. En otros espacios quizás no había sucedido. Y porque por ahí yo también tenía la impronta de yo quiero, déjame este, que este sí, este no.
pero ahí en Los Duendes fue el propio Repique el que dijo, Venga. ahora sí, vení. Sí, está bueno aclarar que he dado vuelta, ¿no? Lo explicamos hace un ratito cuando explicamos los tambores, sobre todo con el tambor chico, que es cuando la percepción nos juega una jugada de que escuchamos, por ejemplo, la mano del chico a tierra y todo el candombe queda montado de una manera rarísima, digamos, adentro, pero lo más común, la mayoría de la gente le pasa eso cuando la escucha por primera vez. Nosotros nos damos cuenta que estamos tocando por las palmas de la gente que va al lado, ¿no? Y como algo que hay que hacer una huella, y la única forma es calzar el chico donde va y acostumbrar la oreja y el cuerpo a que eso está ahí y no a tierra, porque si no de pronto estamos como un carnavalito marciano, ¿viste? Nada que ver. Bueno, y para redondear la historia, me vuelvo a Montevideo con 2 tambores, porque uno de los changos, Álvaro, dice venite a casa y con lo que te ahorras de hostel, te compré los tambores. Estamos hablando del 1 a 1, ¿no? Así que gracias a Alvarito yo tengo esos tambores que me alcanzó para este repique y el piano. Después apareció un chico, pero lo que yo me traje fue un repique y un piano, entonces caigo al parque en un tacho, bueno, hay forma de llevar eso, con el repique y el piano, y ahí me encuentro con un grupo de 7, me acuerdo, Richard, Carlito y Chelo llegando en una moto muy gracioso ya, discutiendo alguna cosa, renegando con algo, ¿viste? De la moto y qué sé yo. El Pichu. Marco, que yo pensé que eras parte de la cosa. No. Ramiro, el Cuero y el Toto. El Toto fue quien a mí en una terraza en Montevideo, en la calle Isla de Flores, en la terraza de Andrés Moyano, que está escribiendo un libro sobre la gente que pasó por su casa, así que le va a venir la terraza de él, que estaba Esteban Gutiérrez también, en esa misma terraza, y vamos hilando todo. El Toto me dice, en Córdoba se juntan unos chicos a tocar el tambor en el Parque La Era, y que él estaba lleno y tal. El Toto compra la cuerda conmigo, él compra el chico y yo me quedo con el repique. Entonces bueno, esa fue la data, ¿no? Sin celular, nada, estamos hablando de que anotaba y vamos, había que invocarle. Mi vieja me había dicho que una vez había pasado y había visto fuego y tambor. Yo tenía como una mínima, digamos, pero yo no había visto tambor en Córdoba, en ningún lado. Bueno, entonces fue llegar ahí hace 25 años, gente que estaba cumpliendo los duendes, acá están, 25 años, están cuidando los tambores. Bueno, y vamos a musicalizar un poco, ¿no? Dale, porque si no todo en charla esto. Nos parece interesante también que hubo muchas cosas súper lindas que en su momento no tuvieron la posibilidad de difundirse tanto. Pero bueno, el grupo Pablo y la Lonja, con Santi Cusi, con Andrés To, Juan Pablo To, Emilio Barlatay, yo siempre le digo Bartalay. A los chicos los conocen porque son integrantes de Toch hoy, pero tenemos un grupo que hacemos funk con candombe, una fusión ahí rara. Y generalmente en los toques invitamos a una cuerda de los duendes, porque yo estaba ahí, Marquito después se incorpora con Percu. Entonces en muchos toques de Palo y la Lonja gané una cuerda y era la posibilidad de voy a ir a ver una banda con una cuerda de candombe, y no ocurría eso en Córdoba, ¿sí? Y quedó registro, hay 2 discos, digamos, hay 3, pero hay 2. Hay un disco que se llama Adyacente, que fue en estudio, que ahí grabamos con la comparsa, hay un track que solamente la comparsa candombe. Y este tema que se llama La Mama Vieja, que es un tema de Eduardo Mateo, versionado por Pablo y la Lonja, con la voz de André Hidalgo, Landru. Le mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Y una cuadrita que grabamos ahí con el profe y creo que el Chelo también ahí. No me acuerdo. No recuerdo. No nos acordamos. Pero bueno, sí estamos ahí nosotros y cositas producidas en Córdoba. Desde Córdoba, ¿sí? Ahí vamos. Así que dejamos el link después para que escuchen el disco de Palo y la Lonja. ¿Qué te sale? Mamá vieja siempre manda
se suda cuando baila, empieza el ritmo en la llamada. Ay. La mamá sabe bien, les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta. Ay, qué contento voy a estar con candombe y con mamá. Toda la gente se mueve al compás con mamá. La mamá un día abre la puerta, andaba flaca y con la abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rondas. Ay, qué contento voy a estar con candombe y con mamá. Toda la gente se mueve al compás con mamá. La mamá un día abre la puerta, andaba flaca y con la abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rondas. Ahí, qué contento voy a estar con candombe y con mamá. Toda la gente se mueve al compás con candombe y con mamá. Con candombe, con candombe. Arriba, así rato no escuchaba esto. Bueno, Qué lindo Landru ahí cantando, ¿eh? un abrazo grande ahí a los muchachos, a Leandro. Fueron tiempos hermosos. Qué bien. Hay un disco también que lo grabamos en el cine Carril. Hugo el Carril. Y mira que tengo acá. ¿Qué es lo que tenía ahí? El afiche de ese día. El bibliotecario. Sí, el bibliotecario no falta, ¿no? Que venga Harry Potter. ¿Quién? Sí. Yeah, Mirá
Miércoles 26 del 6 a las 20:30 en el cine municipal. Ese toque lo grabamos y está el registro de ese toque en vivo en el Google Carril. Así que bueno, buenísimo porque hay que darle valor. A veces el valor de las cosas aparece con el tiempo, ¿no? Yo ahora como me voy dando cuenta de eso, de que era muy lejano todo y se hizo con la mejor. Se buscaban referencias lindas. Por ejemplo, para nombrar a Arito, para quien no curte tanto candombe y quiere escuchar, digamos, aparte de esta cuestión de los tambores, el candombe fue a parar su rítmica y su impronta a canciones y a diferentes estilos. Se pueden recorrer así a través del tiempo. Digamos, en el arranque tenemos a Pedro Ferreira, que hacía arreglo de viento y tipo orquesta como Tropi, ¿viste? Y muchos candombes de él hermosos, como el candombe clásico, por así decirlo. Claro, sí. Después tenemos a Alberto Castillo, ya con la orquesta con la sonoridad más tanguera, pero con tambores. Que el programa que viene vamos a escuchar algo de eso. El sonido bien arrabalero, así, bien tanguero, pero los tambores ahí mezclados, alucinante eso. Después tenemos a Citarrosa. También, ¿no? que lo vamos a mostrar también. Que lo vamos a mostrar también con los violeros de Citarrosa, que eran unas máquinas, que eran dos uruguayos y dos argentinos, el cuarteto Citarrosa, y mucha referencia a los tambores candombe desde la guitarra, sin incorporar tambores, pero la rítmica y el entramado, muchas veces hasta percutiendo la guitarra, o desde la bordona, desde la rítmica. Además, hay un tema emblemático de Citarrosa que no sé si todo el mundo lo asocia al candombe, que está bueno, lo vamos a mostrar. También tenemos ya en la era que sería el candombe beat, que le dicen ya a este formato más de banda, como de banda de rock, batería, bajo, tecla, pero tocando candombe con esa sonoridad. Entonces tenemos a Eduardo Mateo, el quinto, así como el primer grupo, Totem, de Conrada, ¿sí? De esa cosa media santanesca, ese tipo de sonido, pero con la rítmica de candombe. Ni que hablar de Opa, ¿no? Opa es como la cosa. Voy tirando esto para que escuchen, vamos a dejar algunos links ahí para que ponchen, para que escuchen, sí, ponchense. Tenemos, bueno, los más conocidos, Rada y Jaime, que para mí son unos dioses, los dos componiendo, tocando, el amor que tienen. El negro cumplió 80 años ahora. Sigue dándole a todo. A Jaime lo fui a ver la penúltima vez que fui, me voló, brillan. La banda te pasa por encima, hermoso. No se van atrás nunca. Es un seleccionado que anda en un reloj. Bueno, los hermanos Ibarburu, ¿no? Que ahora viene el Nico. Vienen ahora, a presentar el Nico con los touch ahí, zarpado. Y lo tenemos también a un personaje que irrumpe ahí con la canción, con la guitarra, Dressler. Claro, ¿sí? Que llega con un... Que llega con unos condimentos raros en particular, sí. Con algo incorporando algo de electrónica, ¿no? Sí. Pedales, loops. Yo tuve oportunidad de verlo cuando vino a Córdoba que fuimos con el... Sí, bueno, y fue el Juan Pablo Todo. No, y antes vino al Teatro Comedia, antes que se prenda fuego. ¿Te acordás? Sí. Bueno, y vino con una lupera sola, ¿viste? Y armó toda una rosca así, re candomera, hermosa. Fuimos con Juan Pablo ahí a verlo. Y bueno, fue el disco era la Frontera. Ajá. Después nosotros fuimos cuando vino a presentar SEA, que fuimos con los tambores. Tal cual. Bueno, y lo trajo el Pitufo, al Arnicho, eran unos monstruos, uno atrás de otro. Sí. Bueno, y la cuestión es que hay un tema de Dressler que se escucha de fondo una grabación de Calle de la Dominguera, pero todo un laburo de música electrónica por Superville encima, y la letra del tema es tremenda, que con eso nos vamos a cerrar este programita, este primero. Le digo que esto sigue, porque no sabe todo lo que tenemos para desarrollar. Hay un montón de cosas como para seguir mostrando. Tanto ahora, como dijimos al comienzo, empezamos por esto que es lo primordial, desde donde surgió todo, ¿no? De estos libros, estas primeras épocas, y bueno, vamos a ir recorriendo
nuestras vivencias a través del tambor, de un personaje particular que hemos tenido la gracia de nosotros acompañarlos a ellos en su recorrido por América Latina. Y bueno, eso, como que estamos empezando y se van a venir más programas donde vamos a seguir explayando y esperamos que a través de la palabra y los sonidos podamos de alguna forma incluirlos en el viaje también a las personas. Que es como meter, como decía el Federico, el universo en una chaqueta, ¿no? Más o menos. Y dejaremos. Nos olvidamos de nombrarlo a Fatabaruso, a Lugo y a Osvaldo, ¿no? Los hermanos. Que dijimos Opa, pero bueno, Opa están ellos dos ahí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Osvaldo, tremendo. Y Hugo, es como, no sé, un rey, ¿no? Así que también, para quien no los escuchó, está bueno. Hay mucho material de ellos para escuchar. Y como esa cuestión de fidelidad del candombe ya en otro tipo de esferas, ¿no? Funcionando ahí tremendo y sobre todo con lo que fue Rey Tambor de Hugo, esa cuerda con el piano, como un registro hermoso. Y creo que muchos de esos, vos recién hace un ratito dijiste algo vinculado con el respeto, cuando te tocó lo de la dominguera. Creo que todos ellos, la gran particularidad que tienen es un gran respeto por esa familia que hablábamos y por esas personas que tocan el tambor y le tienen como una reverencia pero increíble. O sea, hacer un disco, un tremendo pianista con cuerda de tambores y que empiecen y eso, es como, señores. Sí, los que saben son ellos, Rey Tambor se llama. Tal cual. Entonces como creo que siempre el respeto fue como una palabra como muy presente en nuestra llegada al tambor, siempre con unas ganas de más, con esa cosa de seguir buscando, qué sé yo, pero siempre hay con la voluntad de llegar y hablar con los referentes, saber un poquito más por qué, cómo es, básicamente para entendernos un poco a nosotros, porque por qué estábamos ahí, sería. Pero creo que me parece que tanto ellos como nosotros esa palabrita siempre estuvo marcada. Mira, hablando de referente, el tema que vamos a escuchar está inspirado, tengo entendido, en el Lobo Núñez. ¿Sí? Que se llama Tamborero, la canción. Bueno, escuchen la letra y escuchen lo que hay de fondo, que es la nave nodriza, y nos vamos con esa. Dale, perfecto. Tamborero, Jorge Drexler, del disco SEA, y nos vemos en la próxima emisión de El Viaje del Tambor. Bien, bueno, tremendo. ¿Cuánto estamos de tiempo? ¿Cómo estamos? A ver acá, ¿cómo va? Acá va 60. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. El padre del tamborero le está contando a su nieto la historia de aquel tambor. Como le contó a su padre, su abuelo, que dicen le había contado a él, su hermano mayor. La historia, que es larga y a veces es triste, resiste si se descarga en cada generación. La historia que no se cuenta en palabras, tampoco voy a contarla yo en esta canción. Para eso escuchen tocar al tamborero, luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero,
Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. La historia que un día el tamborero, tocando el tambor, le cuenta también a su hijo mayor. La historia en vez de unos y ceros se cuenta en madera y cuero, tensado por el calor. Y así va pasando de boca en boca, de mano en mano que toca, de corazón en corazón. La historia que suena es la del candombe, y si se preguntan dónde está viva la tradición, escuchen tocar al tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor. Escuchen tocar al tamborero. Luna llena de cuero es la lonja de su tambor.